Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro canal, al canal de YouTube de Cleraki. Como bien sabéis, somos dos logopedas, Elizabeth y yo, Nazaret, que, bueno, desde la distancia, porque una está en Barcelona y la otra está aquí en Madrid, nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos compaginado para sacar una serie de materiales, como que ya habréis conocido, que son nuestros cuentos. De momento solo tenemos cuentos, aunque no descartamos hacer algo más, pero hoy queríamos hacer algo diferente. Llevamos tiempo pensando pues qué os podría gustar o qué os gustaría ver en este canal de YouTube. Y bueno, varias personas nos habéis pedido pautas para estimular el lenguaje en casa. Entonces, aprovechando que Eli tiene a su peque, a Carla que es chiquitita, hemos decidido que os vamos a hacer pues ciertos tips, recomendaciones para que podáis trabajar en casa y estimular el lenguaje de vuestro bebé, para facilitar pues eso, que comience a hablar, que mejore su pronunciación, etcétera, lo que es desarrollo del lenguaje. Pero antes de eso hemos considerado oportuno, a lo mejor más que necesario, explicaros un poquito en qué consiste el desarrollo del niño. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría dejar clarísimo aquí, porque es contra lo que competimos una y otra vez y no nos cansamos de decir las logopedas en todos los centros, basta ya, y no se nos hace ni caso, es el tema del ya hablará. El ya hablará nos llega muchas veces incluso desde consultas de pediatría. Mamás preocupadas que acuden a su pediatra porque el bebé pues no habla, ven que son mayores, lo comparan con otros hermanos, otros niños de la guardia, del colegio incluso, y ven que el niño va por debajo a lo que se espera para su edad. La respuesta del pediatra, ¿cuál suele ser en estos casos? No pasa nada, ya hablará. Es pequeño, cuando crezca ya hablará. En el entorno más cercano pasa igual, hablas con una mamá, hablas con otra, padres, profes, incluso a veces, cada vez menos, gracias a Dios, pero siempre hay alguien que te dice, no te preocupes, es muy pequeño, ya hablará. Bueno, nosotras las logopedas no estamos de acuerdo con ese ya hablará. Y la explicación es muy sencilla, los niños adquieren el desarrollo del lenguaje, adquieren el lenguaje especialmente en sus primeros años de desarrollo, de 0 a 3 años. Es el mejor momento para estimular a un bebé, tanto a nivel cognitivo como a nivel lenguaje, como en todas las áreas. Con lo cual, si estamos dejando que el niño llegue a un cole, por ejemplo, a segundo de infantil, que ya nos metemos en 4 añitos y el niño no habla, o no habla bien, o no se le entiende, y hemos dejado pasar todo ese tiempo de atrás, pues es tiempo perdido. Evidentemente, no por eso vamos a dar por perdido un caso con un pequeño. Evidentemente, los niños, aunque tengan 4 o 5 años, entran en terapia y acaban hablando, sí. Pero a lo mejor no a la misma velocidad que lo podría haber hecho si hubiera empezado desde pequeñito. Esa frase que nos decían tanto las abuelas, los niños son como esponjas, pues es verdad. Es verdad, porque la plasticidad cerebral en niños pequeñitos es mayor y absorben, por así decirlo, los aprendizajes de forma mucho más sencilla, mucho más rápida de lo que lo hacen los adultos. Y si no, no tenéis más que pensar que cuanto más mayores somos, más nos cuesta estudiar, prepararnos una oposición, aprender en general. De pequeñitos se aprende todo mucho más fácil, con lo cual ese desfase de ya hablará, por favor, no hagáis caso. Si veis que vuestro niño o niña está por debajo de su edad, o consideráis que hay algo ahí que os llama la atención, por favor no dudéis un momento en ir a un logopeda, que os lo evalúen, que hagan una evaluación del peque y que ellos decidan como profesionales que son si es recomendable empezar a intervenir o no. Si se considerase que no, pues bueno, os vais a casa tan tranquilos. Que sí, cuanto antes empiece con una estimulación mejor. A veces un poquito de trabajo con ellos da unos resultados que no nos esperamos, increíbles. De verdad, olvidaros del ya hablará, es un mito, no existe. No existe ese ya hablará, no hay un más adelante donde de pronto el desarrollo explosiona de golpe y el niño habla. No, no os lo creáis, por favor, por favor. Si veis que el peque no habla, no esperéis más. Bueno, pues aquí vemos un poquito lo que nosotras conocemos por hitos del desarrollo o hitos evolutivos del niño respecto al lenguaje. Como podéis observar, está dividido en 3 áreas, que serían expresión, comprensión y uso. En la etapa preverbal, cuando el niño aún no habla, pero sí se comunica, es distinto hablar de comunicar. Cuando el niño ya empieza a comunicarse pero no habla, es decir, de los 0 a los 12 meses, etapa preverbal,
pues encontramos que los niños ya tienen llanto, por ejemplo, gritan cuando la situación no les gusta, cuando hay algo que les desagrada, cuando hay muchas voces en el ambiente, algo se sale fuera de lo normal, etc. Empiezan ya a emitir sus sonidos guturales, esos el ajo, los precursores. Emiten sonidos vocálicos. Empieza aquí ya la etapa del prebalbuceo. En torno a los 4 o 7 meses empiezan a vocalizar un poco más, los vemos que sacan la lengua, que la meten, que juegan con ella, incluso imiten el brr, 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 que nos hace mucha gracia, y poquito a poco van afinando un poquito más, van acercándose un poquito más a lo que consideramos habla. Y ya es en la etapa de los 7-12 meses, en el balbuceo, cuando empezamos a oír que los peques empiezan a hacer especialmente ma, repeticiones silábicas, pa, que en un principio no tienen un sentido para ellos. Son simplemente pues los primeros fonemas que para ellos son los más sencillos de obtener, de pronunciar, que son la M, la P y la B. Entonces ellos las imitan, y en un principio las imitan porque es mucho más fácil para ellos que, por ejemplo, la T o la S, por poner un ejemplo. Pero esas palabras, esa repetición silábica empieza a tener significado para el peque cuando nosotros los adultos se la damos. Cuando dices, papá, mira, está ahí. Entonces el niño es cuando empieza a emitir sus primeras sílabas con sentido. Empieza a decir papá y mamá, y ya no es ese papá, mamá sin sentido. Respecto a la comprensión, reconocen muchas palabras, las conocen, que no las digan no quiere decir que no las conozcan. Responden a su nombre en torno al año y suelen emitir gestos, sonrisas, nos miran, ya empiezan como a querer comunicar de algún modo, ¿no? Aunque aún todavía no hablen. También se calla cuando alguien le habla, como intentando escucharle. Lloran de forma distinta. Muchas mamás dicen, yo sé cuándo llora de hambre, cuándo de sed, cuándo de sueño. Pues sí, efectivamente. Cuando incluso lo utilizan como una llamada de atención, simplemente, etc. Y luego pasamos ya a la etapa 12-24 meses, que es la etapa de holofrase, es decir, una sola palabra. El niño dice agua, y ese agua, o ese aba distorsionada, como la puede hacer el bebé, significa mamá quiero agua, tengo sed. Es una frase para ellos. Utilizan una sola palabra como frase. O preguntan, mamá, y eso quiere decir, ¿dónde está mamá? ¿Dónde ha ido? Es su forma de comunicarse, no hacen la frase completa, pero utilizan una sola palabra a modo de frase. O incluso a partir de los 24, en torno a los 24 meses, 2 añitos, ya emiten 2 palabras, empiezan a hacer frases sencillas del tipo quiero agua, quiero pis, quiero, bueno, ese tipo de palabras, quiero juguete, todo eso. Utilizan ya varios sonidos, muchos gestos, imitan las palabras que dicen otros. Este es el periodo en el que decimos que los niños son como loros, que lo imitan todo, pues aquí estaríamos ya. Comprenden órdenes mucho más complejas, aunque sigan siendo aún sencillas, pero son más complejas que antes. Ya reconocen partes en su cuerpo, ya esperan el momento en el que les toca hablar, respetan los turnos, usan el lenguaje para expresar lo que le pasa, ya empiezan a entender el significado del no. Y a partir de los 24 meses ya el habla se va complejizando. Aún no se utilizan muchos artículos, muchos nexos, la gramática no es la adecuada, los verbos no concuerdan, pero ya empezamos a hacer preguntas del tipo ¿esto qué es? No quiero, ya va metiendo el no, ya entienden para qué se usa cada objeto, entienden el concepto de uno, por ejemplo, identifica a los niños o niñas, entiende ya muchos verbos, comienza en torno al año y medio a utilizar el juego simbólico. Por ejemplo, coge una taza y hace como que bebe café y te ofrece, aunque sabe que dentro no hay nada. Es capaz de dar, de pedir incluso, y es a partir de los 3-4 años cuando empiezan a surgir el resto de vocales, todas las vocales, el resto de fonemas. La P, la T, la K, ya hay ciertos errores fonológicos que generalmente suelen ser evolutivos, o no, hay algunos casos en los que no. Ya conjuga mejor los verbos, empieza a preguntar por qué, entiende mucho por qué, entiende muchos contrarios, los colores, se regula o puede regular incluso su juego hablando, lo vemos jugando y va diciendo, y entonces la niña dijo, se autorregula, se inhiben a hablar en entornos que no conocen, como que parece que callan si no está la mamá,
ya van siendo más conscientes, y es en torno a los 4 o 5 años cuando ya aparecen otros fonemas tipo pues la F, la Z, la L, la ñ. Suelen distorsionar la R, porque normalmente se adquiere a partir de los 6 años, sustituye algún sonido, pero ya empieza a contarte, ya va al cole, vuelve del cole y te cuenta lo que ha hecho, te pide explicaciones, te pregunta por qué esto sí y esto no, se inventa palabras incluso, entiende ya muchos pronombres, empieza a comparar, a realizar comparaciones, mezcla a lo mejor la realidad de su día a día con la imaginación pues de alguna película que ha visto, de algún cuento, pero ya empieza a narrar, ya el habla se va complejizando. Muy importante también, como vemos en esta otra imagen, los signos de alerta en el desarrollo del lenguaje. Cuando son muy chiquititos, de 0 a 3 meses, si no reacciona ante sonidos o ante la voz, si no gira la cabeza, si llora constantemente, no hay ningún tipo de sonido, ni gorgojeo, ni no hay sonrisa, esto es un signo de alerta importante. En algunos casos nos enfrentamos a niños con problemas de audición. Por eso es importante estimular con sonidos, con objetos, ponérselo a un lado y al otro de la cabeza, a ver si gira hacia la fuente de sonido, llamarle, a ver si nos oye, todo este tipo de estimulación. Si seguimos, entramos ya en el periodo de 6-12 meses y no hay reacción ante este tipo de estímulos, bien auditivos, bien visuales, esto ya nos hace pensar que pasa algo. No vamos a alarmarnos, pero sí deberíamos acudir a un profesional que lo valore, al pediatra mismamente, no hace falta ir más allá. Del mismo modo, en torno a los 6-12 meses, si vemos que hay un balbuceo muy escaso o que hay mucha pasividad de cara a las relaciones sociales, el niño no interactúa, no muestra interés, también tenemos que estar un poquito en alerta. Y ya si a los 12-18 meses, año, año y medio, vemos que sigue faltando reacción ante los estímulos auditivos, que se irrita con facilidad, que hay muchas rabietas y que no aparecen sus primeras palabras, ni siquiera se llama mamá, papá, papá. Aquí sí que no podemos retrasarlo más. Si no hemos ido antes a un pediatra hay que ir ya, porque todo esto denota problemas a nivel auditivo. Si vemos que no comprende, que no interactúa demasiado, vamos a ir con calma a un pediatra y que lo valoren a fondo. Y ya de cara a los 2-3 años, cuando las rabietas son muy frecuentes, siguen utilizando frases de una sola palabra, vemos que el vocabulario es pobre, tanto el que utilizan como el comprensivo, el receptivo, o nos cuesta entender lo que dice, lo típico que no, si yo lo entiendo, solo lo entiende la mamá, solo lo entiende el abuelo, el resto de personas no. Si no utiliza todavía el yo y habla en tercera persona, todo esto son signos de alerta. No estaría de más que empecemos a acudir a profesionales que evalúen al niño. Y en los 3-4 años, pues los signos de alerta se hacen todavía más evidentes. Siguen usando frases de una sola palabra o dos. En 3-4 años ya no es lo normal. Si hay dificultades para relacionarse con otros compañeros porque falla la comunicación o no disponen de los recursos lingüísticos necesarios, no se expresan bien, no saben cómo contar vivencias, a partir de aquí tenemos un problema que debería ser evaluado por un logopeda, que él será quien nos diga pues si hace falta estimular o no. Si hiciera falta entraríamos dentro de lo que se llama atención temprana, que es lo que se entiende pues por todas estas terapias de estimulación que se proporcionan a los peques de 0 a 6 años. Bueno, pues una vez que hemos entendido un poquito los hitos más importantes del desarrollo evolutivo del peque y hemos entendido también un poquito las señales de alarma que nos deben de poner un poquito en alerta, sí me gustaría dejar muy claro también que cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, que no todos son iguales, no comparemos. No forcemos al niño diciéndole, pues es que el hijo de fulanita, fíjate, y es que el de menganita, y es que el mío no. Es igual. Cada niño tiene un desarrollo que es el suyo propio y hay que respetarlo. Nosotros podemos ayudarle, proporcionarle las herramientas que él necesite, facilitarle estimulación, llevarlo al logopeda, sí, pero no forzar al niño. El niño tiene sus tiempos y aprenderá, a lo mejor no a la velocidad que queremos, pero sí a la que él necesita. Entonces, por favor, muy importante tener en cuenta eso y muy importante también tener en cuenta y ser conscientes de que cada pequeño logro, aunque nosotros queramos que avance muy deprisa, si avanza despacito pero avanza, ya vamos por el buen camino, con lo cual
todos esos logros que consiga el peque, todos los avances que veamos, por pequeñitos que sean, siempre hay que reforzarlos de forma positiva. No podemos llegar a un niño que ha dicho mamá y decirle, jolín hijo, un mes de logopedia para decir mamá. Por favor, no hagáis eso. Al contrario, muy bien cariño, un mesecito en la logopedia y mira, ya dices mamá, ¿vale? Intentamos cambiar un poquito eso. Y también desde ya, bueno, en el siguiente vídeo que haremos ya tendréis las pautas para casa, porque hoy es un poquito teoría nada más. En el siguiente vídeo lo iréis viendo más claro para poder empezar a trabajar en casa, que es lo que realmente queréis casi todos. Pero bueno, aún así ya os voy adelantando, previo a ese vídeo, la manera de hablarle al peque. Entonces, por favor, el niño no usa un tete, usa un chupete, no bebe de un bibe, bebe de un biberón. Los perritos no son guau guau, son perros, ni perritos, ni guau guaus. Vale, vamos a intentar siempre hablarle al niño de la forma más clara y más concisa posible, porque queremos que desarrolle el lenguaje. Queremos que cuando sea mayor diga mira un perro y no mira un guau guau. Vale, vamos a ir facilitando. Es verdad que hay un habla materna que siempre se le dice a los niños, mi chiquitito, mi pequeñito, con ese tipo de entonación, está muy bien, pero cuando estamos estimulando el lenguaje, por favor, en los momentos cotidianos, mientras cambiamos de ropa al peque, en el baño, cuando va al cole, todos esos momentos aprovechamos para hablar y para corregir a los niños, pero de forma positiva. Si un niño dice, ah, está toto, no decimos, sí, está toto. No, por favor. Le decimos, sí, mira cariño, el coche está roto, sí. Y le corregimos de forma indirecta. Nunca decirle, jolín, qué mal lo dices, no se dice toto, se dice roto. No, con que le facilitemos el modelo, vuelvo a lo que os decía un poquito más atrás. Los niños son esponjas, imitan mucho y hay que aprovechar muchísimo esa imitación. Igualmente hay que intentar que el niño esté siempre atento a nosotros, porque si no hay atención no se va a fijar ese aprendizaje porque no nos está haciendo caso. Entonces hay que tener en cuenta los periodos de atención del peque, no podemos estar continuamente bombardeándole porque tiene sus periodos de atención. El niño tiene que jugar, tiene que descansar, tiene que desconectar un poco y la mejor manera de aprender de un niño pequeñito es el juego. A través del juego, canciones, cuentos, veos, aunque el niño no lea, es igual, podemos utilizar libros con imágenes, ilustraciones, musicales, se lo contamos nosotros y todo eso va favoreciendo que el niño cada vez comprenda más vocabulario y por tanto pueda empezar a utilizarlo. Por último, pero no menos importante, me gustaría destacar que los niños muchas veces comunican, no solamente el lenguaje verbal, es comunicación. La comunicación es muy amplia, es extensa. Los niños no solamente comunican a través de la palabra, también existe la comunicación no verbal. Es decir, cuando un pequeño habla, pero señala, nos lleva de la mano, tiene rabietas porque quiere expresarse pero no puede. Todo ese tipo de momentos en los que el niño intenta interactuar pero no utiliza la palabra, también es comunicación. Quiero decir con esto que no nos alarmemos, mamás y papás, cuando vemos que es que el pequeño no habla, es que no me dice quiero agua, pero te señala la botella, porque si la señala ya tenemos ahí una comunicación, ¿vale? No vamos a ser tampoco tan duros con nosotros mismos ni con nuestros peques y no vamos a empezar a pensar, es que no la pides, que no hablas, que fíjate, si señala ya comunica. A partir de ahí se puede trabajar muchas cosas, a partir de ahí tú puedes coger la botella y decirles agua, ¿quieres el agua? Pídemela. Y estás estimulando, ¿vale? Pero la comunicación no es únicamente hablar. Como no habla, no se comunica, no. No nos confundamos, ¿vale? Hay muchos tipos de comunicación sin necesidad de pasar por el lenguaje verbal, por lo que es el habla. Y hasta aquí el vídeo que os habíamos preparado sobre teoría del desarrollo evolutivo del lenguaje. Estad atentos porque habrá una segunda parte mucho más práctica donde os facilitaremos tips e ideas de actividades prácticas para poder seguir trabajando el desarrollo de vuestros peques en casa. Si no queréis perderos ninguna de nuestras novedades, estad atentos a nuestras redes sociales. Os dejamos por aquí la dirección de nuestro Instagram y de nuestro Gumroad. En Instagram veréis todo lo que vamos haciendo poquito a poco y en Gumroad podéis echarle un ojo a los cuentos que os hemos preparado. De todas formas, también os invitamos a que en la cajita de comentarios que tenéis debajo nos dejéis vuestras impresiones sobre el vídeo, vuestras dudas, inquietudes y también sugerencias sobre temas que os gustaría que tratásemos en un futuro. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y esperamos que este vídeo haya sido de vuestro agrado. ¡Un saludo!